Estamos muy contentos en esta tarde de estar en este lugar. Es un gozo estar en la presencia del Señor, que es el mejor refugio para nuestras vidas. Y en esta tarde yo agradezco al Señor que me permite pasar por este lugar, a Él predicar la palabra. Es un gran privilegio. Gracias a la Iglesia por el recibimiento que estamos teniendo. Gracias al siervo de Dios, al pastor, que esta tarde nos da lugar. Y también quisiera dar gracias a una persona muy importante en mi vida, que ha sido mi padre, que me ha apoyado en todo. En esta tarde, hermano, vamos a compartir la palabra. Es verdad que estamos un poco nerviosos, pero quisiéramos depositarnos en las manos del Señor, porque creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso. Amén. Y yo mi intención en esta tarde es poder hacer bien con la bendita palabra del Señor. Que la iglesia sea bendecida, edificada, que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Amén. Y quiero leer, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 6 y 7, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, tenemos que entender, hermanos, que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, pero también tenemos que entender, hermanos, que esta iglesia nace en la ciudad de Corinto. Y la ciudad de Corinto, hermanos, no es una ciudad normal, no es una ciudad común, ni una ciudad cualquiera, sino que en la ciudad de Corinto, queridos hermanos, se dan las peores condiciones para recibir el Evangelio. Y me vais a preguntar por qué. ¿Por qué? Porque la ciudad de Corinto, hermanos, estaba ubicada entre dos mares, de tal manera que por la parte de un mar venían barcos con mercancías, y estos barcos traían todo tipo de gentes, de culturas, todo tipo de pecados, y iban a parar a la ciudad de Corinto. Y por la parte del otro mar, de igual manera, venían los barcos con mercancías, con todo tipo de gentes, de culturas, de filosofías humanas, iban a parar a la ciudad de Corinto. De tal manera, hermanos, que esta ciudad se había convertido en una mezcla de todas las gentes, y había distintas culturas, distintas filosofías, y podemos ver y entender que la ciudad de Corinto era altamente inmoral, era altamente pecaminosa. Dice la Biblia, nos enseña que tenían a la diosa Afrodita, una diosa falsa que promulgaba mucho pecado en medio de la ciudad, y de tal forma, hermanos, podemos ver que esta ciudad tenía las peores condiciones para recibir el Evangelio. Pero también podemos ver que el apóstol Pablo, el apóstol que ha sido llamado a predicar el Evangelio Santo, ha llegado a esta ciudad, hermanos, y ha empezado a predicar la palabra durante 18 meses. Y podemos ver, hermanos, que esta ciudad tan pecaminosa, esta ciudad tan altamente inmoral y corrompida, por medio de la predicación del Evangelio han recibido el mensaje, han recibido la palabra del Señor, de tal forma que se han convertido en una iglesia. De tal forma, hermanos, quiero decir yo en esta tarde que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa para convertir al más vil pecador y hacer un gran cristiano. La palabra de Dios es poderosa para entrar en la casa que más arruinada esté y es capaz de levantarla y restaurarla en el nombre de Jesús. Y nosotros quizás, hermano, podemos pensar y podemos decir: pues esta familia no cabe el Evangelio porque tiene muy mala fama, tiene malos vicios. Pero déjame decirte que donde nosotros vemos pérdida, el Señor ve ganancia. Donde nosotros vemos fracaso, el Señor ve victoria, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y podemos ver y entender, hermanos, que el sembrador, cuando salió a sembrar, no escatimó en la semilla, pero tampoco hizo diferencia en los tipos de tierra, sino que fue sembrando junto al camino, fue sembrando entre pedregales, fue sembrando entre espinos y sembró en buena tierra. ¿Por qué? Porque el Señor da oportunidad a todos los corazones. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. El Señor da oportunidad a todos los corazones. Amén. Pero sigo diciendo, hermanos, el verso 7 dice: de tal manera que no os falta ningún don. Aquí, hermanos, podemos ver que ya ha pasado un tiempo, que la iglesia ya está establecida en Corintios, y es una iglesia
fundada, y probablemente habían pasado 4 o 5 años cuando el apóstol Pablo les escribe la carta. Pero también podemos ver, hermanos, que a lo largo de toda la carta, el apóstol Pablo les exhorta, porque les tiene que decir: debiendo de ser maestros, sois niños, debiendo de daros alimentos sólidos, tengo que dar leche, porque no habéis crecido, no habéis madurado, estáis quedándoos estancados, por eso os tengo que exhortar. Pero por otro lado, hermanos, podemos ver que dice la Biblia, de tal manera que no os falta ningún don. Podemos ver que el Señor había provisto a la iglesia de todos los dones. Tenía el don de lenguas, don de profecías, de interpretación, de ciencia, tenían todos los dones. Pero claro, el Señor había provisto a esta iglesia con todos los dones, con un fin, con una meta, con un sentido. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera edificada, para que la iglesia fuera avanzando, fuera creciendo. Y yo tengo que decir algo esta tarde, querida iglesia, que nosotros hemos recibido muchos dones, muchos talentos, pero los dones no son para exhibirlos, tampoco son para jactarnos de los dones. Pero los dones y los talentos tampoco son para esconderlos, no son para enterrarlos, no. Los dones son para administrarlos en medio de la iglesia, con un fin y con una dirección, que la iglesia sea bendecida, sea edificada. Por lo tanto, querida iglesia, os tengo que decir que su don es importante en medio de la iglesia. Su don es necesario. Amén. Y digo más, la asistencia cada día a los cultos es necesaria, porque la palabra de Dios nos enseña que somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos para un correcto funcionamiento del cuerpo. Amén. Por lo tanto, tengo que decir que no somos imprescindibles, pero sí somos necesarios. Amén. Para nosotros cada día es una bendición poder venir al culto, saludarnos con la armonía y el gozo que nos da el Señor Jesucristo. Amén. Y aquí, hermanos, hemos hablado de la predicación a las almas para que se salven. Hemos hablado de que la iglesia tiene que ir creciendo y edificándose, pero claro, con un fin, con una meta. ¿Y cuál es? Continúa el versículo diciendo: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperamos al Señor. Amén. Y hay un relato, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, que cuando Jesús murió y resucitó, dice la Biblia que estuvo durante 40 días dando pruebas indubitables delante de los discípulos, de los apóstoles. 40 días mostrándose Jesús con todas las pruebas de que había resucitado. Pero en la última aparición, hermanos, el Señor comisiona a los discípulos y les dice: id y predicad el Evangelio por Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Pero cuando dijo esto, dice la Biblia que una nube lo tomó y Jesús subió al cielo en la nube. Claro, y los discípulos se quedaron asombrados mirando al cielo, de tal manera, hermanos, que tuvieron que aparecer los ángeles y les dijeron: varones, este mismo Jesús que estáis mirando al cielo, este es el mismo Jesús que va a descender. Y yo digo, hermanos, que la iglesia ha nacido hace 2000 años, en el día de Pentecostés nace la iglesia, pero ahora vivimos en el periodo de la iglesia, y la iglesia hemos recibido una promesa poderosa, una promesa que nos mantiene firmes, una promesa que nos mantiene llena de gozo, llena de paz y de ilusión. ¿Y cuál es la promesa? La promesa está en 1 Tesalonicenses 4:16. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Pero me encanta, hermanos, cómo termina el apóstol Pablo estas palabras, y dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo aquí, querida iglesia, me hacía una pregunta: ¿cuál es la mayor motivación que tiene que tener un cristiano para seguir luchando? ¿Cuál es la mayor motivación que tiene que tener un cristiano para seguir adelante? Y la Biblia nos contesta, hermanos, la mayor motivación que tenemos que tener es la reunión con los seres queridos y la reunión con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo: alentaos.
Por lo tanto, esta promesa, hermanos, es el aliento para el cristiano. Esta promesa es el aliento para el cristiano. Y cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos sin fuerzas, cuando nos sintamos tristes, recordemos que esta promesa es para cada uno de nosotros. Amén. Para que retomemos nuevas fuerzas. Amén. Y la iglesia, hermanos, tengo que decir que no puede esperar de una forma apagada, sin ilusión, no. La iglesia tiene que estar gozosa, con mucha ilusión, de que el Señor viene. Y con mucho respeto de los santos, hermanos, tengo que decir que cuando nosotros en nuestra cultura celebramos una boda para nuestros hijos, pues esperamos ese día con gran ilusión, esperamos ese día con mucho gozo, y hasta la fecha pues estamos con todos los preparativos, preparando. Cuando nos pregunta la gente, pues respondemos con mucha ilusión, porque nos espera un día de alegría y de gozo. Por lo tanto, hermanos, a nosotros nos espera un día de alegría. El Señor ha prometido que viene por su iglesia. Y también, hermanos, esta promesa tiene que ser una motivación para nuestras vidas, para mantenernos firmes, para mantenernos en fidelidad y en integridad. Por eso el apóstol Juan tiene que decir: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Amén. Y esta esperanza nos mantiene firmes en el Señor. Amén. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y quizá pueda haber gente, queridos hermanos, que todo le va bien en la vida, que tiene lujos, comodidades, que tiene que todo le favorece. Y este tipo de personas pues, pueden pensar que están muy bien en la tierra, y cuanto más tarde el Señor, pues mejor para ellos. Pero yo tengo que decir que la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y si nos parecen bonitas las cosas en la tierra que Dios ha preparado para que vivamos 70, 80 años, ¿cuánto no más serán bonitas las cosas que Dios está preparando en el cielo para que vivamos una eternidad? Pero también puede haber gente, queridos hermanos, que estén pasando por problemas, que estén pasando por cargas, que estén en el valle de lágrimas. Y este tipo de personas, de creyentes, pueden decir: que venga el Señor, que venga pronto. Pues dice la Escritura, hermanos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y allí ya no habrá más llanto ni dolor, y allí todo será alegría y gozo, guardado en Cristo. Amén. Y me gustaría, hermanos, terminar con una comparación de las bodas de los judíos, comparándola con el regreso de Cristo. Y esta comparación, hermanos, resalta la fidelidad y la santidad y la expectativa ferviente de la Iglesia de esperar el regreso de Cristo. En la boda judía, el primer paso era el desposorio. El novio viajaba desde la casa de su padre a la casa de la novia y pagaba un precio, una dote, y de esta forma la novia quedaba legalmente comprometida con el novio. Cristo y la Iglesia, Jesús ha dejado el cielo y ha bajado a la tierra para comprar a su Iglesia, y el precio no fue oro ni plata, sino que nos ha comprado con su preciosa sangre, y la Iglesia ha quedado legalmente comprometida con Cristo. En la boda judía, el segundo paso era el regalo. Antes de marcharse el novio, le dejaba un regalo a su prometida, y este regalo servía como garantía y sustento de que el novio iba a regresar. Cristo y la Iglesia, antes de ascender Jesús a los cielos, Jesús prometió no dejarnos huérfanos y nos dio el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía y la promesa de que Jesús va a volver a por su Iglesia. En la boda judía, el tercer paso era el periodo de separación. El novio regresaba a la casa del padre para preparar una casa para su esposa, y le llamaban la jupá. Mientras la novia se consagraba, usaba un velo para mostrar que tenía dueño y preparaba sus vestidos. Cristo y la Iglesia Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para todos vosotros, y ha ido a preparar moradas para nosotros, mientras la Iglesia le espera
en fidelidad, en consagración y en santidad. Amén, manteniendo sus ropas limpias. En la boda judía el cuarto paso era la espera en alerta. La novia no sabía el día ni la hora del regreso del novio, y la llegada del novio era una sorpresa. Y era anunciado por las calles con un gran clamor y el toque del zufar. Y al escuchar la alarma, la novia salía corriendo a recibir al novio. Cristo y la iglesia no sabe el día ni la hora del regreso de Cristo, pero espera el toque de trompeta, y cuando suene la trompeta, la iglesia será ascendida a los cielos para reunirse con el amado. Amén. Y esto era lo que quería compartir, hermanos. Los 3 puntos: que la palabra tiene poder para salvar al pecador, que la iglesia tiene que ir creciendo, edificándose, esperando el regreso del amado. Amén. Que Dios os bendiga, iglesia.